Nos acompaña el arquitecto Roberto Rojo desde Holanda. Roberto es Senior Assistant Professor en el Departamento de Urbanismo de la Technische Universiteit de Delft. Es arquitecto por una de las mejores universidades en América Latina, la Universidad de Sao Paulo, donde también obtuvo una maestría en planificación espacial. Obtuvo su doctorado en el año 2008 en la TU Delft con la tesis sobre nuevas geografías urbanas de la globalización. Ha publicado, tiene muchísimas publicaciones, libros, sobre temas de gobernanza, sostenibilidad y justicia espacial. Pueden encontrar sus publicaciones también en ORCID, Pure y Scopus. Como investigador está comprometido en comprender cómo las instituciones del sector público, el sector privado y la sociedad civil interactúan en la planificación, el diseño, el gobierno y la vida en el entorno construido, tanto formal como informalmente. Yo conocí a Roberto este verano en Delft, en el que sin saber iba a ser mi último viaje por un periodo largo, al parecer. Tuve la suerte de poder presentar la metodología de enseñanza que utilizo aquí en Taller 4, en el evento llamado Teaching Design for Values, que fue organizado por Roberto en la TU Delft. Un evento realmente importante, significativo, pues buscaba discutir sobre el proceso de identificación, interpretación e implementación de valores en la educación universitaria, como una parte esencial de la innovación responsable y el diseño de ciudades y comunidades equitativas, inclusivas y sostenibles. Roberto, para mí significa muchísimo que nos acompañes el día de hoy, así que sin más te doy el pase. Muchísimas gracias por tenerte aquí con nosotros. Nos va a dar la charla titulada ¿Por qué debemos pensar en bienes públicos para diseñar la ciudad? Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Vanessa, y bienvenidos a todos. Muchas gracias por haberme invitado. Como Vanessa ha dicho, yo soy brasileño, así que ustedes me van a disculpar el español. A pesar que yo hablo español muy seguido acá en Holanda, hay muchos investigadores y profesores latinoamericanos y como ustedes pueden imaginarse, estamos siempre juntos y siempre hablamos español, ¿no? Y hoy voy a hablarles de por qué pensamos que es importante discutir valores en la enseñanza de arquitectura y urbanismo en nuestra universidad. Nuestra universidad tiene un programa bastante amplio de discusión y enseñanza de valores, muy conectado a la idea de innovación responsable. ¿Qué es la innovación responsable? Es la idea de que uno cuando está diseñando o planificando la ciudad no tiene que fiarse solamente en cosas técnicas, ¿no? Nosotros tenemos que pensar en cómo la gente se relaciona con su ambiente construido, entre ellos cómo se relacionan con el gobierno, con la sociedad, con los negocios y así, etc. Y en ese sentido, entonces, intentamos conversar con los alumnos y explicarles por qué es necesario ir más allá de la técnica para diseñar la ciudad. Entonces, yo ahora voy a intentar compartir mi pantalla. Bueno, están viendo mi triángulo, ¿no es cierto? Sí. Bueno, todo empieza por ahí, por la noción de sustentabilidad que tenemos y que creemos que es importante que los alumnos adopten. La sustentabilidad tiene tres dimensiones esenciales: la social, la ambiental y la económica. Claro que mucha gente, muchos gobernantes, incluso gente en la universidad, solo se fija en la sustentabilidad ambiental y muchas veces en la sustentabilidad económica. ¿Pero qué sería sustentabilidad social? Eso es una pregunta muy importante para nosotros, porque para que la sustentabilidad pase, para que tengamos verdadera sustentabilidad, tenemos que tener las tres dimensiones al mismo tiempo. No se puede tener sustentabilidad ambiental sin sustentabilidad social. Y
la noción de justicia sería la principal, digamos, piedra de la fundación de la sustentabilidad social. La noción de justicia es muy importante porque ayuda con que la gente acepte las políticas, que la gente entienda las políticas, que la gente apoye las políticas, etcétera, ¿no? Entonces, esa noción de justicia es muy central. Si no hay justicia, generalmente la gente no sigue los proyectos o las leyes o lo que sea, ¿no? Entonces, para que las cosas sean aceptables en la sociedad, es necesario que haya justicia. Pero hay muy distintas concepciones de justicia en el mundo. Las personas siempre imaginan la justicia de acuerdo con su origen social, su origen étnico, varias cosas que van a dictar cómo ves lo que es justo y lo que es injusto. Y aquí yo les presento tres personas, tres niños, Ibrahim, Rosalía y Laura. Y Ibrahim, Rosalía y Laura ven una flauta en el suelo. Están paseando por la calle y ven una flauta. ¿Y para quién debemos dar la flauta? ¿Para Ibrahim, Rosalía o Laura? Cada uno de ellos va a dar su razón para que les demos la flauta. Y cada uno de ellos va a estar, ellos están diciendo siempre la verdad. Así siempre, todo lo que digan acá es verdad. Entonces Ibrahim va a decir, bueno, yo soy el de tocar la flauta, puedo aprovecharla al máximo. Entonces, bueno, pensamos, bueno, tal vez de verdad dar la flauta a Ibrahim, que él es el único que sabe tocar la flauta. Pero Rosalía va a decir, bueno, yo soy la más pobre de nosotros y no tengo ningún juguete. Ambos tienen tantos juguetes, la flauta me hará más feliz. Ahí ya empezamos a pensar, ¿a quién debemos dar la flauta? ¿A la persona que sabe tocar la flauta y que por lo tanto puede hacer mejor uso? ¿O a Rosalía que no tiene juguetes, no tiene flautas y por lo tanto tal vez si tuviera una flauta? Luego Laura dice, yo he trabajado muy duro para comprar esta flauta. Tengo muchas flautas, pero justo cuando deseo disfrutar a esa flauta, quieren quitármela. Ustedes ven que eso nos confunde un poco. ¿A quién debemos dar la flauta? Varios de entre ustedes darían la flauta a Ibrahim, otros a Rosalía y otros a Laura. Todos tenemos concepciones de justicia muy diferentes. La concepción del utilitarismo es la concepción que dice que las cosas tienen su valor por el uso y los utilitaristas siempre piensan en el bien de la mayoría. No importa que algunas personas vengan a sufrir o que vengan a tener menos, si el mayor número de personas está feliz, ese es lo importante. Rosalía representa el igualitarismo económico. Es la idea de que todos nosotros deberíamos tener acceso a más o menos las mismas cosas, a los mismos bienes. Y que es justo que a algunas personas no tengan acceso a algunas cosas. Laura, por otro lado, representa el liberalismo. Para ella, el más importante es que ella ha comprado la flauta. Ella es la dueña, ella ha trabajado y por eso la flauta es de ella. Rosalía entonces está preocupada con la equidad de oportunidades, redistribución, y Laura con el mérito y el trabajo duro. Todas estas concepciones de justicia existen en realidad. No importa tanto lo que cada uno de ustedes prefiera, la verdad es que nosotros vivimos en sociedades donde las tres concepciones son utilizadas. Hay gente que cree en las tres concepciones. ¿Y cómo resolver el impasse entonces? ¿Cómo tenemos que proceder?
tenemos algo que se llama razón pública o razonamiento público, en que las cosas se resuelven por debate, ¿no? Bueno, en nuestras democracias en Latinoamérica no son tan buenas, pero la idea de la democracia es que todo el mundo pueda dar su razón y discutir y llegar a acuerdos en la esfera pública. Amartya Sen, que es un filósofo y economista hindú, que ha ganado el premio Nobel, llama eso a democracy by discussion, democracia por discusión. Y eso sería una idea, digamos, ideal de la democracia, en que pudiéramos cada uno de nosotros discutir en la esfera pública y llegar a acuerdos. Y justamente la arquitectura, la planificación urbana y el diseño urbano para Delft son formas de razonamiento público. ¿Qué quiere decir eso? Que alumno de Delft, por ejemplo, está enseñado de que él o ella va a hacer un diseño y va a hacer un proyecto, pero lo que importa no es exactamente lo que el proyecto es, sino cuál es el efecto del proyecto en la esfera pública, cómo la gente en la sociedad va a recibir, discutir y cambiar el proyecto urbano. Y Vanessa, su profesora, yo creo que ella cree mucho en eso porque ella nos explicó ejercicios y cosas que hace en su curso que demuestran que en el curso de ustedes están acostumbrados a pensar cuáles son las necesidades del otro, de una persona que no es como yo, que es diferente de mí y que tiene visiones muy diferentes de lo que es buena arquitectura o de lo que es la ciudad, ¿no? Entonces, ese es el mensaje principal, de que debemos pensar la arquitectura, la planificación urbana y el diseño urbano a partir de una esfera pública en que nuestros proyectos, nuestros diseños son importantes para empezar a hablar, para empezar a negociar y para empezar a diseñar con los otros ciudadanos de la ciudad, con las otras personas que habitan la ciudad. Y la idea de que la arquitectura y la planificación urbana vienen solamente de la mente brillante del arquitecto es muy antigua, es muy ultrapasada, porque hoy en día nosotros pensamos que debemos siempre diseñar con la gente. Y ese es mi mensaje principal. Bueno, para eso entonces tuvimos nuestro workshop del cual Vanessa ha participado y ha presentado trabajo que hace en Perú. Y desde ahí vamos a sacar un libro hablando de todas esas experiencias y todas las ideas que tenemos sobre valores en el diseño. Pero hoy quiero hablarles de otra cosa que se llama los bienes públicos y por qué debemos pensar en bienes públicos para diseñar la ciudad. Y para empezar, vamos a ver qué son bienes públicos. Es un poco complicado y por lo tanto les pido un poco de paciencia y de comprensión. Vamos a intentar entender lo que son bienes públicos juntos. Y yo confío que Vanessa y otros me van a decir si no está claro y podemos discutir. Bueno, voy a empezar por decir que bienes públicos es diferente del bien público. Muchos políticos y mucha gente habla del bien público, ¿no? Eso sería un sentimiento o un estado de bienestar de una ciudad o de una nación, y ese es el bien público. Pero ahora estamos hablando de bienes públicos en el plural. Un bien público es un producto que un individuo puede consumir sin reducir su disponibilidad a otro individuo y del cual nadie está excluido. Entonces, cuando yo consumo el bien público, yo no reduzco su disponibilidad
y yo no puedo excluir a nadie de ese bien público. Los economistas se refieren a los bienes públicos como no competitivos y no excluibles. No sé si esa palabra existe en español, pero creo que me entienden. Y como yo les decía, yo vivo en esa ciudad increíble, súper verde, que se llama La Haya. Y La Haya es la capital política de la Holanda, a pesar que la capital de verdad es Ámsterdam, pero el gobierno está acá en La Haya. Y La Haya es una ciudad que tiene muchos bienes públicos. Por ejemplo, tiene parques increíbles. Ven el parque en esa foto. Es un parque enorme en el centro mismo de la ciudad. Pero no solo parques, sino que tiene calles muy limpias, tiene seguridad, tiene un tránsito muy organizado, tiene bonitos edificios. Todos estos son bienes públicos. Entonces, ¿qué es un bien público? Es algo del cual nadie, una vez que lo tengamos, no podemos excluir a nadie de su utilización, y cuando yo lo utilizo, yo no disminuyo la cantidad del bien público. Entonces, aquí tenemos infraestructura de saneamiento. Ustedes me van a preguntar, pero Roberto, la infraestructura de saneamiento es muy costosa, ¿no? Cuesta mucha plata. Sí, un bien público no es gratis. Él viene de los impuestos, y generalmente alguien tiene que construir un bien público. Pero una vez que esté instalado, uno no puede excluir a nadie de su utilización, y también cuando yo lo utilizo no lo disminuyo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la infraestructura de saneamiento, una vez que la tengamos, todo el mundo puede disfrutar y no disminuye. Claro, en nuestras ciudades latinoamericanas lo que pasa es que la infraestructura de saneamiento no está disponible para todo el mundo. Entonces no es un bien público en realidad. Pero acá en Holanda, como saben ustedes, estamos a varios metros bajo el nivel del mar. ¿Cómo funciona eso? Tenemos sistemas de defensa de inundaciones y barrágenes de mareas que permiten que nuestro país esté seguro en contra los chubascos y el mar y las inundaciones. Esa infraestructura es muy costosa, costó millones y millones de euros, pero una vez que está ahí, todo el mundo de Holanda disfruta de esa defensa, ¿no? Lo mismo se dice de la seguridad pública. No es gratis, pero una vez que tengamos un país seguro, una ciudad segura, todo el mundo se siente seguro, todo el mundo está seguro. Claro, miren, es muy importante que traslademos eso un poco para nuestra realidad latinoamericana, que no es exactamente así, porque estos no son bienes públicos de verdad. Otros bienes públicos vienen a ser espacios verdes. En muchos lugares el arte y la cultura son bienes públicos, como en Inglaterra, por ejemplo, donde los museos son gratis. Ustedes me escuchan todavía, ¿no? Sí, sí se escucha. La presentación. Perfecto, bueno, tenemos sistemas de salud que son públicos en algunos lugares y que, por ejemplo, a pesar de todo, a pesar que Brasil es un país que tiene muchísimos problemas, nosotros tenemos en Brasil un sistema de salud pública que funciona y la gente puede ir al hospital y no paga nada, ¿no? Claro que no siempre es así en todos los lugares. Bueno, entonces ustedes me van a preguntar, Roberto, ¿pero solo el gobierno puede proveer bienes públicos? No, los negocios y las personas, los ciudadanos también pueden proveer bienes públicos. Si yo tengo un huerto, un jardín en mi casa y es visible para todos y todo el mundo lo puede ver, aunque no pueda utilizarlo, también es una forma de bien público. El paisaje es un bien público y no siempre el paisaje está construido por el gobierno. Todo el mundo construye el paisaje, los negocios.
los ciudadanos. Y esa es una escena de la ciudad de Delft, donde está nuestra universidad, y ustedes pueden ver que eso se ha preservado, ¿no? Eso hay un esfuerzo, hay leyes, reglamentos y todo que preservan el paisaje urbano como una forma de bien público que está disponible para todo el mundo, y todo el mundo disfruta y también es una fuente de identidad. En Holanda tenemos un bien público bien gracioso, digamos, porque es bien de nosotros acá. Estamos en uno de los países más urbanizados del mundo, pero tenemos una increíble área verde entre las ciudades. Entonces, entre Rotterdam, Ámsterdam, La Haya, tenemos un espacio verde enorme que se llama el Corazón Verde. Y el Corazón Verde nada más es que una colección de pequeñas haciendas así, llenas de vaquitas, donde las vaquitas están y no se puede construir. ¿Y por qué es un bien público? Porque ese es un lugar del cual todo el mundo disfruta. La gente puede ir ahí caminar y puede ir a disfrutar el verde y no se puede construir. Entonces, para tener ese bien público, hubo que haber muchas leyes y reglamentos y acuerdos, como yo dice, de razonamiento público, ¿no? En la esfera pública. Entonces, generalmente, pero no siempre, perdón, yo tengo siempre un slide en inglés y otro en español. En general, pero no siempre el Estado se encarga de organizar la creación de bienes públicos a través de la regulación y los incentivos, pero no siempre el Estado, el gobierno es el responsable. Algunas veces los negocios y los ciudadanos son responsables y los arquitectos y urbanistas tienen una mano bien fuerte, ¿no? En eso, tienen un papel muy importante en proveer bienes públicos. Entonces, para terminar mi explicación, yo les voy a mostrar mi terreno. Yo tengo un terrenito ahí que me compré en el desierto de Sahara. Y ese terreno es mío y yo puedo hacer de él lo que yo quiera. Es mi terreno, yo lo compré. Pero infelizmente mi terreno no vale mucho. Es un terreno ahí en el medio del desierto, no tiene infraestructura, no tiene vecinos, no tiene verde, no tiene nada. Entonces, mi libertad, digamos así, es ilimitada. Yo tengo toda la libertad que yo quiero, pero yo no tengo bienes públicos para disfrutar y por lo tanto mi terreno no vale mucho. Pero mágicamente mi terreno fue trasladado para el centro de Londres. Londres es una de las ciudades más interesantes, vibrantes, bien organizadas, bien diseñadas del mundo. Es de verdad una ciudad increíble. Y ahí tenemos un barrio en Londres donde vemos varias áreas verdes, vemos aceras bien diseñadas, edificios bonitos. La ciudad no es tan contaminada, es un poco contaminada, pero no tanto. Tenemos seguridad, tenemos saneamiento, todos esos los bienes públicos del cual mi terreno se beneficia mucho. Entonces, mi terreno ahora vale mucha plata. El centro de Londres es uno de los lugares más caros del mundo. Pero miren, qué raro. Ya ahora no puedo hacer lo que yo quiero. Yo estoy limitado. Tengo muchísimas limitaciones a lo que yo puedo construir. Todos los edificios en esa área tienen la misma altura y muchos tienen el mismo material. Hay muchas limitaciones de altura, materiales y usos que están ahí para garantizar que la calidad de la ciudad siga. Entonces, en inglés decimos un trade-off, que es cambiamos un poco de libertad por todos los beneficios de vivir juntos en la ciudad. La ciudad es el lugar donde todos nosotros tenemos que negociar con todos nosotros
para vivirmos juntos. La ciudad es el lugar de la democracia, es el lugar donde nosotros tenemos que negociar todo el tiempo, pero mi libertad está limitada por los derechos del otro. Mis derechos también están limitados por los derechos de todos los demás. Yo tengo un reto, digamos así, para los estudiantes siempre que estoy hablando con los estudiantes, ellos siempre me dicen, yo quiero diseñar eso, yo quiero diseñar un puente. Déjenme quiero diseñar un puente. Y yo digo, pero, ¿por qué quieres diseñar un puente? ¿Para qué sirve? ¿Qué bienes públicos quieres crear? Entonces, mi reto para ustedes es que antes de pensar qué voy a diseñar, que piensen qué bienes públicos podría yo crear en ese lugar, qué bienes públicos podría yo dar a la sociedad y con quién voy a discutir mi proyecto para que yo tenga una idea de qué la gente que vive ahí, los ciudadanos que viven ahí, de verdad necesita. Es muy importante pensar lo siguiente, que la gente no siempre sabe lo que quiere o lo que necesita. Es también papel de ustedes decirles, darles ideas, aclararles las ideas y darles información. La información que ustedes van a descubrir, por ejemplo, haciendo investigación, ¿no? Pero es importante escuchar también qué sabe la gente, qué quiere la gente y cuál es el conocimiento que puede darles para contribuir para el proyecto. Ese es mi reto que ustedes piensen antes cuáles son los bienes públicos que quieren crear. Y así enseñamos nosotros en Delft. Bueno, muchísimas gracias, Roberto, por tu presentación. Ha estado súper interesante de escucharla y también que te deja pensando, poder comparar también qué sucede en países como Holanda, países como el nuestro, donde de repente la creación o la activación de estos bienes públicos, como dices, en nuestro caso va a tener que surgir en mayor medida de la gente, ¿no? Porque el Estado pues, no tiene la cantidad de bienes públicos que necesita la ciudad, ¿no? Y la pregunta ahí también sería cómo mantener estos bienes públicos, ¿no? Porque una cosa es conversar con la gente y entender sus necesidades, requerimientos y poder plantear estos bienes públicos, y otra cosa es poder mantenerlos en el tiempo, ¿no? Que la gente se comprometa, se identifique y de esta manera poder mantener este bien, ¿no? Por eso la cuestión de justicia. Si la gente cree que la solución es justa, yo creo que hay mucho más posibilidad de que apoyen la solución o el diseño qué sé yo, que apoyen el bien público, ¿no? Aparte que también se sienten identificados, ¿no? Se sienten parte de la elección, ¿no? Entonces, de esa manera también se comprometen a mantenerlo. Sí, comprometido, sí, esa es la palabra que yo estaba buscando. Si uno no se siente comprometido con el diseño, sí. Y si uno es parte de cómo la ciudad está diseñada y construida, yo creo que la relación con la ciudad cambia, ¿no? Y yo sé que esas ideas son muy idealistas, digamos así, para una persona. Yo soy de São Paulo, es una ciudad muy grande con muchísimos problemas también, como Lima, ¿no? Y yo sé que es muy difícil imaginar una ciudad latinoamericana que tenga bienes públicos y que estos bienes públicos sean bien mantenidos, por ejemplo. Pero yo creo que más que nada nos falta democracia, y democracia en el sentido de cómo construimos la ciudad juntos, ¿no? Esa sería mi... Sí, eso es súper importante, o sea, desde nuestro rol también de arquitectos, ¿no? O sea, no siempre diseñar desde atrás del tablero, atrás de la computadora, sino entrar, hablar con la gente, comprender sus necesidades, comprender la diversidad de usuarios, un poco como ya hemos conversado antes, ¿no? Entonces, de esa manera poder plantear. Sí, una cosa que yo siempre digo a mis alumnos es que nosotros somos todos clase media, arquitectos clase media, ¿no? Y tenemos todos una cultura muy parecida, ¿no? Pero la ciudad no está compuesta solamente de arquitectos de clase media, hay gente muy, muy distinta. Entonces,
¿cómo hacemos, ¿no? ¿Cómo hacemos para acceder a distintos saberes de gente que sabe otras cosas y que tiene otras visiones del mundo y que quiere ciudades un poquito diferentes, ¿no? Y ahora con todo lo que estamos pasando, definitivamente esto también lleva a otro nivel de reflexión, ¿no? En todo el mundo, definitivamente. Sí, mira, nosotros, el COVID-19, el coronavirus, ha revelado cosas muy importantes, ¿no? Una de las cosas que ha revelado es que es imposible tener una ciudad donde la gente no tenga casas o que no tenga casas decentes, donde pueda aislarse, lavar sus manos y tener una cuarentena digna, ¿no? Por eso nuestras ciudades donde hay tantas barriadas y mucha gente sin techo no son sostenibles, ¿no? Nosotros tenemos que tener gente con casa y yo creo que es fácil decir, pero hay mucha pobreza. Bueno, pero en realidad la pobreza no es el problema principal de Latinoamérica. Yo creo que el problema principal es voluntad política y gente que sepa hacer las cosas, ¿no? Y la otra cosa que el coronavirus ha revelado es que es muy difícil, si no imposible, hacer las cosas solo. Nosotros tenemos que agir en sociedad y para eso necesitamos buenos gobiernos efectivos que funcionen bien sin tanta, ¿cómo se dice? Sin tanta corrupción. Pero, ¿y por qué todo eso es importante para nosotros? Porque nosotros, arquitectos y urbanistas, tenemos un papel fundamental en traer ideas y inventar nuevas posibilidades y inventar nuevos diseños y ayudar a nuestros gobernantes y a nuestros ciudadanos a pensar la ciudad de manera un poco diferente, ¿no? Sí, buenísimo. Voy a dar pase, no sé si alguno de los asistentes quiere preguntarle algo a Roberto o quiere comentarle algo. A ver, Daniela, ¿puedes prender tu video y tu audio para que él te pueda ver? Sí, estoy tratando de prender mi audio. No sé si me puedan ver. Hola, Daniela. Hola Roberto, ¿qué tal? Me gustó mucho la charla, tenía una pregunta. Cuando hablas acerca de estos factores de justicia y cuando hablas acerca del utilitarismo, el igualismo económico y el liberalismo, a mí me llama mucho la atención porque en arquitectura a veces nos olvidamos de este factor que es la sociedad, cómo nuestras acciones afectan a todo lo que es nuestro público y a la ciudad en general. Entonces quisiera saber qué aspectos tú tomas o tú enseñas a tus alumnos cuando se trata acerca de todo este ámbito mucho más humano, que es cómo es que nuestro trabajo afecta a la sociedad y cómo es que refleja en la sociología. Sí, yo creo que lo importante es pensar que independiente de la manera como tú veas la cuestión, cuál es la concepción de justicia que tú tengas, la verdad es que todo el mundo tiene una concepción diferente, que todas esas concepciones existen. Entonces, nosotros tenemos que decir, bueno, pero ¿cómo puedo yo, como arquitecto y urbanista, funcionar en ese ambiente, ¿no? Aunque yo tenga una concepción de justicia utilitarista o libertaria, no sé, ¿cómo puedo yo contribuir para la ciudad? Y la respuesta que yo he encontrado hasta ahora es a través del debate, es decir, y el proyecto es el objeto del debate. Entonces, el diseño es muy importante porque a partir del diseño puedes conversar con la gente, ¿no? Sí, a mí se me ocurre que cuando tú mencionas esto de acerca de debatir ideas, tiene que ver con la participación ciudadana, cuando vas a proponer algo nuevo para la ciudad, ya sea equipamiento, vivienda o sea, tienes que tener la participación ciudadana de las personas que van a habitar finalmente el proyecto, ¿no? Y así se genera el debate, es como conocer las ideas de diferentes perspectivas. Ajá.
Sí, pero lo que tenemos nosotros, a pesar que Perú es una democracia, Brasil es una democracia, pero son democracias un poco extrañas, ¿no? Porque no todo el mundo participa y no todo el mundo tiene voz. Entonces, esa gente que no tiene voz, am, es un problema porque nunca escuchamos lo que quieren decir o que necesitan o que piensan. Y hay dos otros actores que me gustaría que ustedes pensaran también. Dos otros actores que no tienen voz. Uno es el planeta. El planeta tiene voz, pero no sabemos escucharla. Es como que nos está hablando, pero no escuchamos. Y el otro actor que no tiene voz son las generaciones futuras, la gente que no está aquí. Y para quienes tenemos también que planificar y diseñar. Esas generaciones futuras no tienen voz porque no están acá. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos simplemente imaginar y haciendo investigación qué van a necesitar para vivir en el futuro y el futuro se construye ahora. Entonces, Y finalmente eso es el desarrollo sostenible, ¿no? Pensar en las generaciones futuras y cómo podemos usar sí, los recursos adecuados. exacto, esa es la definición de desarrollo sostenible. Ya. Gracias, Roberto. Sí. Chao. Encantado. Gracias, Daniela. No sé si hay alguien más que quiera preguntarle algo a Roberto, comentar algo de los que están escuchándonos. Sí, Karina. Karina es profesora ya también. Hola, mi cámara está fallando esta semana, así que no la voy a poder encender, pero tenía una consulta sobre, por ejemplo, cuando nosotros, sobre todo ahora en esta coyuntura que todos estamos en cuarentena y no podemos salir a ver la ciudad o vivir la ciudad o preguntar en el caso de, por ejemplo, nosotros estamos trabajando en una zona histórica en Lima y no podemos preguntar a la gente, lo que han hecho es meterse a blogs de ciudadanos para encontrar información de lo que se dice, ¿no? De qué cosa valoran, de su zona, ¿no? Pero de ahí no hemos podido, digamos, incorporar la voz de los ciudadanos que viven y habitan, hay muchas personas que viven dentro de esta zona monumental. Entonces, ¿cómo? Porque si no, al final vamos a terminar planteando cosas que de repente no necesitan ¿no? Cosas culturales o sesgados un poco a la recuperación de estas zonas para la cultura, y de pronto lo que se necesita son de repente otras instalaciones que no vemos porque no podemos oír las voces, ¿no? ¿Cómo hacen ustedes en este caso, ¿no? Para recuperar esa voz. No tengo una respuesta muy buena porque nosotros estamos todos en la misma situación, es decir, ¿qué hacer, no? Porque no podemos hablar con la gente ahora. Pero eso va a pasar en algún momento y entonces mi idea es que siempre es necesario hablar con la gente. Yo creo que ver a los blogs y lo que está diciendo la gente de otras maneras, ¿no? Intentar incluso... Sí, me imagino que sea imposible ahora entrevistar a la gente porque ¿cómo vas a encontrarlas, no? Sí, no tengo Y cuando no hay cuarentena, ¿cómo hacen ustedes? ¿Qué herramientas usan? ¿La encuesta o ¿qué herramientas usan? Nosotros generalmente organizamos reuniones con los, no sé cómo se dice en español, stakeholders, con las personas interesadas, ¿no? Pero no con ¿Actores los urbanos, sino, puede ser? ¿Actores urbanos o actores urbanos? con los actores. Con los actores. Ajá. Sí, pero organizamos reuniones con, digamos, con los líderes o con gente así, con líderes, ¿no? No con el ciudadano común. Y pedimos a los alumnos que intenten hablar con los ciudadanos por medio de encuestas o por entrevistas o focus groups, que son grupos de... Mi español Sí, usamos focus group también, sí. Sí, pero es una pregunta, mire, participación popular es una de las cosas más, como saben, ¿no? No estoy diciendo nada nuevo, es una de las cosas más difíciles que hay. Toma mucho tiempo, es difícil, muchas veces es penoso porque es difícil hablar con gente que es muy diferente de uno, pero vale la pena, ¿qué voy a decir?
Am, no tengo una receta para, no tengo, intentamos facilitar un poco, pero al final es responsabilidad de los alumnos intentar, sí, Generar ese vínculo, claro. sí, Muchas gracias, Roberto. Gracias por la respuesta. nada, gracias. Eh, Marianela. Marianela también es profesora de la universidad. Dale, Marianela. Hola Roberto, ¿qué tal? Voy a Hola, ¿qué aprender. Yo tal? sí, ¿cómo es? Muchísimas gracias por tu presentación. Yo también dicto taller de diseño en otro horario y me ha encantado la manera tan didáctica como nos has explicado la diferencia entre bien público y bienes públicos. Sí, sí. Y yo, bueno, últimamente con la coyuntura actual, uno se viene preguntando qué va a suceder, cómo van a cambiar las ciudades, ¿no? A mí yo todos los días le doy vueltas a la cabeza, es cuál será nuestro rol ahora, qué nuevas decisiones hay que tomar, Sí, pues. ¿no? Y cuando uno enseña un poco cómo transmitir también esas nuevas maneras de ver la ciudad y de entenderla ahora que de alguna forma vamos a tener que por un buen tiempo mantener cierta distancia física, que no es lo mismo que la distancia social, porque socialmente mira que estamos ahora más conectados Sí, que antes. es cierto. Entonces, sí, entonces mi pregunta ahí en torno al transporte. Nosotros en el taller de diseño que tenemos en el otro horario estamos trabajando en una avenida muy concurrida que tiene ahora problemas de congestión, de tráfico, etcétera, y que es justamente una avenida a la cual se le ha venido implementando un sistema de bus público con unos paraderos que todavía no están exactamente definidos y etcétera. Entonces, sin embargo, últimamente se viene diciendo, claro, que más bien las ciudades van a operar más y mejor a escala de barrio y que las personas vamos a tener que más bien abastecernos y servirnos con mayor afluencia en torno a lo que está a 500 metros desde nuestras viviendas. Entonces, empiezan a surgir muchas preguntas. ¿Qué va a pasar con las personas que trabajan lejos de su casa, que van a tener que tomar ese transporte con temor a contagio? ¿Qué cosa va a suceder? La bicicleta va a aparecer como un nuevo elemento con más fuerza, sobre todo en nuestra ciudad, donde las ciclovías no son continuas, son más bien elementos que aparecen de cuando en cuando. Y por otro lado, donde las calles no están tampoco pensadas para que un peatón se sienta cómodo, sino para que el vehículo privado pueda moverse. Entonces, la pregunta que tengo hablando de esos bienes públicos es que, siendo el espacio público, la calle, los parques, esos bienes públicos, ¿qué posición o qué ideas están surgiendo un poco en las discusiones que tienen ustedes allá, que nos puedas comentar en torno a todo esto nuevo que se nos viene como formas de usar la ciudad diferente? Bueno, esa no es una discusión muy fuerte en Holanda, te cuento por qué. Porque nosotros ya tenemos un sistema de movilidad urbana basado en la bicicleta y basado en transporte público de increíble calidad. Lo que se discute es que justamente las cosas ahora van a funcionar en un rayo de 500 metros de la vivienda, pero la gente va a seguir viajando en tren y en bus, ¿no? Todo el mundo tiene que en algún momento, yo por ejemplo, voy a la universidad en bicicleta, pero a veces cuando llueve quiero ir en tren. Pero los mejores ejemplos están viniendo de las ciudades españolas. Y yo sé que es un poco sorprendente, pero en España hay increíble urbanismo, ¿no? Y Madrid y Barcelona están proponiendo varias soluciones de movilidad soft, de movilidad no basada en los coches. Por ejemplo, con el rediseño de las calles y de las aceras de manera a ampliar el espacio del peatón y disminuir el espacio del auto. Yo creo que la tentación de nuestras clases medias en Latinoamérica va a ser de volcarse totalmente a los autos privados ahora, porque en tu autito estás ahí protegido de todo, no te preocupas, pero esa no es una solución para 80% de nuestras poblaciones, ¿no? Infelizmente, yo no sé cómo eso va a pasar en Latinoamérica, donde la gente generalmente viaja
en trenes y buses así, apretadito, ¿no? O el metro de Sao Paulo, a veces viajas así, no logras poner el pie en el suelo porque estás ahí tan apretado. Pero, Suspendido. sí, pero yo veo lo que están haciendo Barcelona y Madrid y con diseños muy interesantes de verdad, cuando yo digo diseño, están de verdad diseñando en la calle aceras más anchas, pasos de coche mucho más angostos y también volviendo esas ciclovías y mucho más estructurales, ¿no? Yo creo que la bicicleta tiene que volverse en un sistema de transporte estructural. Yo no sé cuál es la situación de Perú, pero en Brasil se ha descubierto que mucha gente camina al trabajo porque no tiene plata. Entonces eso yo creo que es una tendencia a aumentar y cuando yo digo caminar, caminan kilómetros y kilómetros y kilómetros. ¿Cómo hacer eso posible y más sano y más... de nuevo, no tengo una respuesta, pero me parece que la bicicleta y otros modos de transporte más, más livianos y que no el coche, pero va a ser difícil porque todas nuestras clases medias están basadas en coches privados y estoy seguro que van a preferir Tomar y su van a coche. forzar los políticos para que privilegien los coches, pero Sí, vamos a ver, ¿no? sí, es verdad, sí, son preguntas que de verdad a veces a uno no lo dejan dormir muy bien porque Sí, te compras, o sea, estás pensando en qué solución puede haber y cómo la ciudad tiene que responder de manera diferente cuando no lo ha hecho, cuando antes se sabía que el coche privado no era la solución, ¿no? En el caso de Lima hay un uso fuerte de transporte público que a veces no está servido por el sector público, que es ajá, usar la combi, usar el colectivo, usar el sí. mototaxi, y Pero así, sí hay un uso así. hasta en la combi la gente va así apretada también, ¿no? Sí, sí. Ahora han empezado a aparecer como que situaciones en las que no dejan subir a más de una cantidad de personas para mantener una cierta distancia, pero eso creo que todavía en un inicio se puede dar y después simplemente la gente va a empezar a romper filas. Entonces sí, sí, es algo que Sí, como dices hay que seguir pensando y repensando nuestros bienes públicos para que sí. Una esto pueda cosa que darse hizo mejor. Sao Paulo en relación a las combis, porque nosotros tuvimos el fenómeno de las combis también en un momento en los 80 y de repente habían así miles de combis ofreciendo transporte a la gente, ¿no? Porque no alcanzaban los Ujú. buses. Y lo que hizo la municipalidad fue organizar a los choferes de combi am, en cooperativas y imponerles de alguna manera, pero con negociación de que, primero, que tuvieran combis mejores y que instalaron el sistema ese de tarjeta, ¿no? Entonces, en las combis en Sao Paulo tú puedes pagar con la tarjetita de transporte así, ¡tuc! Y no tienes que pagar con efectivo. Y entonces como que pero no han impuesto nada, han negociado con los, porque en realidad son gente de la iniciativa privada, ¿no? Que están, Ujú. pero para mí es una experiencia muy interesante porque al invés de prohibir y de decir, no, nosotros no queremos combis o, no, eran necesarias, pero entonces está bien, vamos a organizarlas y de manera que um, uh, presten servicios de calidad a los ciudadanos, ¿no? Y que los ciudadanos tengan por lo menos la garantía de seguridad en el transporte. Um, una otra cosa que me gustaría decir es que todas esas cosas que estamos discutiendo, todo el mundo ya sabía antes, ¿no? Ujú. Del COVID. Todo el mundo ya sabe que nosotros necesitamos más bicicletas, solo que viene a dar más urgencia, yo creo, a la situación. Pero yo todavía no he visto nada de muy nuevo apareciendo ahí en el escenario de urbanismo acá en Europa, sino que gente diciendo, bueno, nosotros ya tenemos las soluciones, hay que implementarlas.
Genial, muchas gracias. De nada. Muchas Vanessa. gracias, Roberto. Ha estado súper interesante. Muchas gracias por compartir todo este tiempo con nosotros, ¿no? Por ratos hemos sido como 100 asistentes a la charla. Creo que les va a servir muchísimo. Hay chicos de varios cursos, de varios niveles, han puesto profesores. Y lo importante es que nos dejas todas estas ganas de reflexionar, de discutir, un poco de repensar también cuál va a ser nuestro rol como arquitectos, ¿no? Bueno, nada, mira, las puertas de la Universidad de Lima van a estar abiertas para ti, tanto física como mentalmente, para recibirte. Estamos encantados. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Sí, y mira, cuando estén los proyectos de los alumnos, te paso la voz porque me encantaría que puedan mostrártelos también, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias por la invitación y ha sido un placer hablar con ustedes y espero que hayan aprovechado. Yo voy a mandar mi presentación a la profesora Vanessa, así que pueden tener la presentación y si tienen alguna duda me dicen. ¿Está bien? Perfecto. Muchísimas gracias, Roberto, que estés bien. Cuídate mucho. Gracias a todos por... Gracias. Hasta luego. Chao. Cuídate. Chao.